Una pregunta que creo pues es trascendente también en estos tiempos de coronavirus. ¿Podemos gozarnos en este tiempo? ¿Podemos gozarnos aún y cuando estamos imposibilitados para reunirnos como iglesia? ¿Podemos gozarnos de estar temporalmente cautivos en nuestros hogares? ¿Podemos gozarnos al ver que nuestra vida se ha limitado a unas cuantas actividades y que ha dejado a un lado algunas de esas actividades que consideramos cotidianas y que hoy pues se convierten en actividades algo difíciles de realizar y también complicadas? Aún salir de casa ya implica, ¿verdad?, que uno vaya con sesgo de temor, tal vez de incertidumbre sobre cómo va a estar, espero no encontrarme con alguien que me infecte o algo así. Podemos gozarnos, hermanos, al no poder ver y abrazar a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a nuestros parientes, a nuestros amigos y en este caso también a nuestros hermanos en Cristo. Hermanos, podemos gozarnos al ver que el futuro cercano, por lo menos como veíamos hace un momento, es algo incierto. Y no solo eso, que tal vez vislumbramos un futuro no muy bueno también, pensando en la economía mundial, pensando en la crisis de salud tal vez que están viviendo algunos países y que tarde o temprano va a repercutir en todo el mundo. ¿Podemos gozarnos en un tiempo de coronavirus? Y bueno, yo sé que dije que vamos a comenzar con una pregunta y fueron varias, pero la verdad es que esta pregunta habla de lo mismo. ¿Qué tan dispuestos y qué tan conscientes estamos de que podemos gozarnos y dar gracias a Dios en estos tiempos? Y yo iría un poquito más, ¿verdad? Bueno, la respuesta tal vez de muchos de los que estamos ahora conectados a través de esta señal de internet, podría decir, sí podemos gozarnos porque tal vez conocemos un poco de la Biblia, conocemos a nuestro Dios, pero déjeme ir un poquito más allá y decirle que no solamente podemos gozarnos, sino que la Biblia nos exhorta a hacerlo. La Biblia nos anima a hacerlo y tal vez pudiera decirse, la Biblia nos demanda gozarnos en estos tiempos. Quiero compartir solamente, antes de ir a nuestro texto principal, dos textos rápidos que voy a leerlos. Uno es en Santiago, capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pedro también nos escribe de esta manera en 1 de Pedro 4, 12 y 13. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, con gran alegría, dice. Estos textos nos indican que la Biblia nos exhorta a gozarnos aún en tiempos en los que estamos tal vez en tribulación o padeciendo alguna circunstancia adversa o difícil. Pero el texto que tenemos para esta mañana, alineado a esta idea, hermanos, es un texto que escribe, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, y está escrito en una carta que yo consideraría una carta de gozo, una carta pequeña en cuanto a capítulos o versículos. Alguien estima que solamente hay 104 versículos en esta carta, de 4 capítulos, pero en esas pocas palabras hace alusión y hace mención directa del gozo, del regocijo en
casi 20 ocasiones. Y esta pequeña carta es la carta a los filipenses. Yo quisiera que me acompañaran a leer esta porción de las escrituras en Filipenses, el capítulo 2. Quisiera leer esta porción en Filipenses capítulo 2, y esta carta tiene como propósito principal el deseo, el mostrar el deseo del apóstol Pablo y reconocer y agradecer a la iglesia de Filipo por la ayuda y por el apoyo que han enviado y que han hecho notoria en la vida del apóstol Pablo, aún en tiempos difíciles. Esta carta es enviada por Epafrodito, un miembro de la iglesia de Filipos, y en esta carta Pablo expresa mucho más que ese agradecimiento a esta iglesia. Pablo nos revela, nos da una vista casi íntima de su sentir, de su pensar, de su deseo en ese momento, de sus emociones en ese momento. Y en repetidas ocasiones esta carta expresa que Pablo está lleno de gozo, lleno de gozo. Pablo se ha dirigido a aquellos que han recibido este privilegio de parte de Dios de apoyar a la obra, y Pablo en esta carta, antes del texto que tenemos para esta mañana, él escribe un poema precioso hablando de la obra de Cristo, de la encarnación de Cristo, pero más allá de la humildad de Cristo y de la exaltación que Dios hace a él. En esa base de humildad y obediencia, Pablo escribe este himno y que hace que la iglesia lo tome como un himno entonable en la iglesia. El texto que tenemos para esta mañana es Filipenses capítulo 2, versículos 12 a el versículo 18, y permítame leerlo. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué le parece si oramos en este momento? Bendito Padre, gracias Señor te damos por esta mañana tan hermosa que tú nos permites vivir. Gracias Señor, porque a pesar de esta condición que nos envuelve, Señor, de una emergencia de salud, tú Señor te manifiestas en gracia, en poder, en misericordia en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tú has dispuesto de los medios necesarios para que podamos estar separados, cada uno en sus hogares, pero unidos, Señor, a través de este internet, de este medio que tú, Señor, ahora puedes utilizar para que tu palabra también llegue hasta los confines de la tierra. Señor, rogamos que tú nos des sabiduría para meditar en tu palabra, y Señor, que tú nos permitas darnos cuenta de cuán necesario es que nos enfoquemos, Señor, en lo importante, en lo trascendente, para que podamos, Señor, verdaderamente gozarnos en estos tiempos
de coronavirus. Señor, pedimos por cada uno de nuestros hermanos en sus hogares, que tú, Señor, obres, Padre, en nuestros corazones a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este texto que acabamos de leer comienza con esas palabras, por tanto, del versículo 12, y obviamente eso nos lleva a pensar que Pablo está dando una intención de debido, hablando como que debido a lo que acaba de describir, o tomando en cuenta la acción que él ha descrito en los versículos anteriores, basado tal vez en lo que él ha estado enseñando, considerando como una base, esto que él ya ha declarado. Por tanto, nos indica que lo que nos va a hablar el apóstol está ligado a la expresión que él ha dado de Cristo, de su humillación y de su exaltación por medio de esa muerte en la cruz. Él nos ha dicho que Cristo se humilló a sí mismo y no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó a sí mismo, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esta imagen divina que Pablo expresa, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a animar ahora a tomar atención de cosas que son trascendentes en nuestra vida y que precisamente nos van a llevar a reconocer que sí podemos gozarnos en estos tiempos, que sí podemos gozarnos en medio de la tribulación, que sí podemos nosotros disponer de esa fe en estos tiempos, no solamente para creer que Dios va a librarnos, sino para gozarnos aún estando en esta situación. Pablo nos está diciendo, puesto que Cristo Jesús obedeció, puesto que Cristo Jesús voluntariamente dio su vida y se puso como ejemplo, ese Jesús al que Dios recibe también y al que Dios exalta de esa manera por ser ese mediador divino, esa cuestión de Dios exaltarlo hasta lo sumo, de darle un nombre que es sobre todo nombre. Por esto que Cristo hizo, nosotros tenemos una invitación, no solamente a obedecer a su palabra o seguir obedeciendo, como Pablo le dice a estos hermanos en Filipos, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, y les da una indicación: ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. La invitación de Pablo es a ocuparse en vivir la salvación, en vivir en esa gracia que hemos recibido. Cristo nos ha salvado y sabemos que ningún hombre puede salvarse a sí mismo, pero sí debemos, según este texto, ocuparnos en vivir como personas salvas. Hay algo que debemos comprender, hermanos, y es que la salvación no es solo que Cristo nos ha librado de la condenación eterna, lo cual es ya la mayor de nuestras bendiciones. La salvación significa que por medio de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. La salvación significa que hemos sido aceptados por Él por medio de Cristo. La salvación significa que hemos sido invitados a tener una comunión con Dios, con nuestro Creador y con ahora nuestro Padre. La salvación, hermanos, significa que hemos pasado de una muerte espiritual, ya que éramos ciegos, éramos sordos e imposibilitados espiritualmente para ver a Dios, y que hemos sido traídos a la vida, y la vida que es en Cristo. Hermanos, la salvación es el comienzo de la vida en el Espíritu, como nos indica Efesios capítulo 2, donde se nos describe esta obra redentora de Cristo.
donde Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, nos describe que nosotros hemos recibido la vida aún y cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pasamos de ser hijos de Dios después de haber sido hijos de ira, y también nos muestra que Dios por su amor nos hizo y fuimos creados en Cristo para buenas obras. Es precisamente de eso de lo que Pablo está hablándoles a los filipenses. Ocúpense en vuestra salvación. Pablo nos dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación, y esta idea él la menciona en un capítulo anterior en esta carta a los filipenses, en el versículo 27. Él dice, solamente, les dice a los hermanos de Filipos, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ocuparnos en nuestra salvación, hermanos, se refiere a las maneras prácticas de seguir a Jesús y de permitir que Él obre a través de nosotros. Ocuparse en nuestra salvación, según un estudio bíblico, un comentario bíblico, dice ocuparse en la salvación no significa trabajar por la salvación, más bien es una exhortación a vivir el cristianismo de tal modo que los inconversos sean atraídos a Cristo Jesús. Lo que está dentro de nosotros debe salir para que sea visto por los demás. El escritor de la carta a los Hebreos también, en Hebreos capítulo 2, versículo 3, nos dice que no debemos tener en poco, no debemos descuidar esta salvación tan grande que hemos recibido. Hermanos, podemos tener confianza en lo que Cristo hizo y lo que Dios dispone de nuestros corazones, porque Él es el que produce, el que provoca esta reacción en nosotros. Mira lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien trabaja en cada uno de nosotros y nos da ese deseo y poder para que hagamos lo que a Él le agrada, para que vivamos de una manera digna delante de Él, para que nos ocupemos en esa salvación que hemos recibido, para que vivamos en una comunión con Él, es decir, que es Dios quien obra en aquellos que son de Él. Este propósito, hermanos, tiene que ser un propósito para nosotros en este tiempo. Esta acción debe ser algo que debe estar presente en nuestros días de coronavirus. Tal vez estás en tu casa y ya no hayas qué hacer y te quieres ocupar en muchas cosas. Tal vez muchos de ustedes están haciendo reparaciones en sus hogares. Tal vez otros están, leyendo tal vez libros que no habían leído. Tal vez otros están buscando maneras de entretenerse, de hacer algo. Pero ¿qué hay de ocuparse en verdaderamente vivir una vida que agrada a Dios aún en estos tiempos? ¿Cómo debemos hacerlo? Dice Pablo en versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con reverencia, con un carácter de respeto y responsabilidad, porque sabemos que es Dios y que es para Dios y que es por Dios que nosotros podemos dar este ejemplo, o seguir, mejor dicho, este ejemplo que Cristo nos ha mostrado en esa obediencia que Él ha manifestado. Hermanos, no debemos tomar a la ligera la oportunidad de exteriorizar la vida que hemos recibido de Dios. La forma en la que hemos gozado en este tiempo de coronavirus que podemos gozarnos, en este tiempo de coronavirus, es vivir ocupados en reflejar la salvación que hemos recibido directamente de Dios. Y Pablo nos dice también cómo es que debemos ocuparnos en nuestra salvación y vivir con gozo en estos tiempos. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo puedo yo, hermano, ocuparme en la salvación? ¿Cómo puedo yo vivir dignamente? ¿Cómo puedo yo
ocuparme en esa vida espiritual para tener ese gozo, ese regocijo en estos tiempos de coronavirus. Versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y haced todo sin contiendas, sin quejas, sin reclamos, sin habladurías. Eso me recuerda al Salmo 37, donde nos presenta este carácter correcto de aquel que confía en que es Dios quien está haciendo todas las cosas. Donde nos habla de que no debemos confiar en nosotros, sino que debemos esperar en Él. Que no debemos, hermanos, impacientarnos por lo que está sucediendo, porque entendemos que tenemos un Dios soberano. ¿Cómo podemos gozarnos en este tiempo? Bueno, podemos comenzar haciendo a un lado tal vez esas murmuraciones y esas quejas. Yo sé que para muchos es difícil pensar, ¿qué voy a hacer? Necesito esto, necesito aquello. ¿Cómo voy a aguantar a los niños todos estos días en casa? ¿Cómo voy a aguantar tal vez estar todos ahí reunidos? Bueno, hay algo que podemos ya hacer. Vamos a hacer a un lado las quejas y vamos a descubrir que es Dios al final de cuentas que está en control de todo. Sin contiendas. Pablo les recalca que no caigan en esta situación de pelear, de contender. Hermanos, no es cosa fácil, de que requiere un esfuerzo constante, sostenido. Es una batalla que se desarrolla en tres frentes. Tiene que ver con este mundo que provoca, tiene que ver con Satanás, pero tiene que ver también con nuestra carne. El comentarista Hendrickson dice acerca de este texto, versículo 14, dice: significa usar al máximo todo medio divinamente ordenado para vencer el mal y sacar a la luz el bien que hay en nosotros, porque Dios lo puso. Qué bendición, hermanos, es que podemos gozarnos en estos tiempos, ocupándonos en nuestra salvación. Y es por eso que Pablo les afirma nuevamente que esa acción en sus corazones es Dios quien la hace, y que es por eso que ellos deben de tomarse, aferrarse a la palabra de vida. Mira lo que dice versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo les anima también a que ellos se tomen, se aferren, que estén bien plantados en la palabra de Dios, porque esa palabra es la que nos ha dado vida, porque esa palabra es la que produce vida en nosotros, y porque es esta palabra de Dios en esta tierra lo más poderoso que tenemos del reino de Dios, lo más valioso que tenemos en este mundo, lo más confiable que nosotros podemos tener, y lo más necesario para nuestra alma y para nuestro espíritu en este tiempo. Hay una razón poderosa y sublime para que nosotros estemos ocupados en nuestra salvación, sin murmuración, sin queja, asidos de la palabra de Dios. Hay una razón, dice, para que no estemos nosotros, dice versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, para que seamos irreprensibles, es decir, sin culpa, para que seamos sencillos. Y qué bendiciones que Pablo dice, para que mostremos que somos, para que seamos hijos de Dios. Es decir, mostrar, revelar esa imagen de Dios, vivir en ese ADN de Dios, siendo y sabiendo que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Más ahora, como dice Pablo, que se vive en esta generación maligna y perversa. Muchas personas, hermanos, están perdiendo tal vez la noción de las cosas en este tiempo. Muchas personas están sufriendo tal vez ya los estragos de estar tan
envueltos en noticias, en advertencias, en insinuaciones de peligro, de confabulaciones, de complot, de todas estas cuestiones, de faltas de cosas, de injusticias y de muchas otras cosas. Pero que en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de todo lo que está pasando en el mundo, Pablo nos dice que nosotros seamos esos luminares en este mundo. ¿Cómo podemos gozarnos en medio del coronavirus? Bueno, pues así como hay, gracias a Dios, un buen número de personas que están haciendo lo propio en el sector salud, médicos, enfermeras, especialistas, personas que atienden en el seguro, en las diferentes instituciones de salud y que están arriesgando tal vez también sus vidas al atender y al hacer su obra. Estas personas por las cuales le damos gracias a Dios y oramos por ellas, porque Dios les siga dando de esa gracia, esa fortaleza. Bueno, así como ellos ahora son tan necesarios para que las personas podamos tener la seguridad de que tendremos esa atención médica. Hermanos, este tiempo es igual de necesario que haya creyentes verdaderos que den luz a este mundo para que no seamos opacados por todo lo que está pasando en derredor, para que no pasemos desapercibidos en medio de esta generación maligna y perversa. Hermano, no estamos aquí ahora para escondernos, porque es Dios quien nos ha dado la vida, porque es Cristo quien dio su vida por nosotros. Y no solamente eso, Jesús nos dijo a nosotros, hablando a sus discípulos, que ellos eran la luz, que nosotros somos la luz. Dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo. Ese es nuestro propósito. Hermanos, nos ocuparemos de vivir la vida cristiana, porque el resultado es que la luz de Cristo en nosotros resplandecerá y provocará que este mundo glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Podemos gozarnos. Hermanos, podemos verdaderamente vivir con gozo en este tiempo de coronavirus. Ahora que estamos limitados a actividades en casa, ahora que tal vez el futuro no se ve tan claro como quisiéramos, ahora que tal vez nos inunda la incertidumbre, ahora que hay una propensión a la enfermedad en todos lados, ahora que no entendemos por qué estamos pasando por esta pandemia. Si queremos vivir en este tiempo con una sensación de gozo, con una satisfacción y con un regocijo en nuestros corazones, ocupémonos en nuestra salvación. Ocupa este tiempo para reencontrarte con tu Dios, reencontrarte con su palabra. Ocupémonos en nuestra comunión con Dios. Llevemos a nuestros hijos a reflexionar en su palabra. Ocupemos en esta nueva vida que tenemos en Cristo. Ocupémonos en saber que hemos sido reconciliados. Ocupémonos, hermanos, no murmurando y generando contienda. Ocupémonos en tomar día a día de la palabra de Dios, aferrarnos a ella, porque Dios quiere que seamos esos luminares, esas luces que alumbren el camino y que dirijan a personas a reconocer que Dios está en control de todas las cosas.
En este tiempo, hermanos, nuestras acciones, nuestras interacciones con otros sean para iluminar en medio de esta generación maligna. Y para concluir, Pablo les hace ver una verdad. Versículo 17 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, tal vez vamos a ser afectados por esto. Tal vez las cosas no van a salir como nosotros esperamos, pero podemos gozarnos de reconocer que Dios tiene todo en control. Que lo más grande que nosotros podamos tener, ya lo tenemos, y es Cristo. Lo más valioso que podamos tener es Él. Y es Él, es Jesús quien nos dijo: no os afanéis. ¿Por qué comeréis? ¿Por qué beberéis? Él tiene cuidado de nosotros. Ocúpate en tu salvación. Ocúpate en esa comunión con Dios en estos días. Y te darás cuenta que ese regocijo, ese gozo va a ser provocado por Él. Porque Él es el que produce en nosotros querer como el hacer. Hermanos, podemos gozarnos en Cristo, sabiendo que nuestro Dios es soberano. Hemos sido alcanzados con su gracia para ser llamados sus hijos y que Él nos revele como luminares en este mundo. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en contacto a través de los grupos, del grupo de WhatsApp, del grupo de Facebook. Y yo les invito a que, terminando esta transmisión, puedan reunirse ahí con nosotros, puedan orar. Tal vez si estás viendo esta transmisión tú solo, puedan orar a Dios, puedan y recuerdas a alguien que no conoces, ora por eso, para que tengas este regocijo de saber que ahora Él está Dios. Agradecemos por tu atención y les invitamos a que estemos al pendiente. El próximo miércoles, miércoles 8, estaremos transmitiendo a las 6:30 de la tarde para continuar con nuestro estudio en la carta de San Pablo. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Un abrazo.